¿Qué tal? Buenos días a todos. Ahora sí yo creo que podemos comenzar el webinar. En primer lugar, a los que no me conocen, mi nombre es Javier Mosnac, soy el director comercial de Altai para América Latina y Caribe. Como siempre, quiero agradecerles por la participación de hoy. Ya vemos un gran interés en este y los webinars anteriores en cuanto a la concurrencia, con lo cual, obviamente, eso es bienvenido. Continuando con la serie de webinars de aplicaciones, Felipe Sarta, que también está aquí presente, dio webinars técnicos y algunas aplicaciones, pero continuando con lo que son webinars de aplicaciones, vamos a ver hoy la problemática presente en las redes, en los proyectos de Wi-Fi público, redes de gobierno, como se suelen llamar, y el posicionamiento de Altai como una solución, digamos, ideal en este tipo de aplicaciones. Si bien, digamos, hay infinidad de escenarios posibles en este tipo de proyectos, nosotros tratamos de enfocarnos en los más típicos, digamos, en los que hemos implementado en nuestros proyectos, o mejor dicho, los que nuestros partners han implementado en realidad, y básicamente para que se entienda cuál es el escenario, cuál es la problemática, o cómo solemos resolver cada uno de los casos. Obviamente no vamos a abarcar todos los casos posibles, pero sí los más representativos, los que hemos realizado en la mayoría de los proyectos. Obviamente, si alguno de ustedes tiene algún proyecto en particular, con gusto están las direcciones de mail, con gusto pueden enviar su solicitud y podemos verlo en conjunto para tratar de ver qué alternativa es la mejor solución de Altai para resolverlo. Al igual que todas las presentaciones anteriores, quiero aclarar que, bueno, esta está siendo grabada y que van a estar disponibles como las que ya se subieron al canal de YouTube de Altai, de YouTube de Altai Technologies Latam, de Latinoamérica. Para, bueno, los que no pudieron entrar o los que quieren revisar la documentación de los webinars anteriores lo puedan hacer. Por cuestiones de tiempo, como siempre de organización del webinar, al final de la presentación vamos a dejar unos minutos para que ustedes puedan, a través de la plataforma, tienen ahí una manito para levantar y hacer preguntas, las cuales vamos a responder con gusto, las que podamos por tiempo y las que no, obviamente nos pueden enviar un correo y las podemos ver a posteriori. Así que bueno, empecemos con la presentación. En primer lugar, veamos la agenda. Para quienes no conocen Altai, es la primera vez que entran a un webinar de Altai, mínimamente hace un resumen de quiénes somos. Hablaremos un poco de quién es Altai, cuál es el posicionamiento del mercado, qué hace nuestra solución que no tienen otros fabricantes. Luego veremos un poco, nos enfocaremos ya directamente en lo que es la presentación del motivo del webinar, que es cuáles son las áreas de prestación de servicio y qué tipo de soluciones Altai posiciona en cada uno de los casos. En general, como digo, siempre hay particularidades. También haremos mención acerca de la gestión de red, qué es lo que típicamente las redes de gobierno solicitan y cuál es la alternativa que puede proveer Altai en esta parte. ¿Cuáles son los métodos de autenticación que solicitan? ¿No? Porque hay en diferentes escenarios, hay diferentes requerimientos. ¿Cuáles son los tipos de autenticación que solicitan y cómo Altai resuelve cada uno de estos métodos de autenticación? Bueno, y por último, y creo que lo más interesante es ver algunos casos de éxito, no todos, por cuestiones de tiempo. Digamos, Altai tiene presencia en muchos países y tiene implementaciones de redes de gobierno en varios países, pero hemos traído 4 de las implementaciones en Latinoamérica, que son las más cercanas, que eventualmente depende del país donde estén, ustedes las pueden visitar. Bueno, en principio, ¿quiénes somos? Bueno, Altai es una compañía que nace en Hong Kong en el año 2006, tiene oficinas de investigación y en Shenzhen y con presencia en más de 100 países. Tenemos soluciones de banda ancha inalámbrica innovadoras,
En particular, nosotros nos enfocamos exclusivamente en lo que son soluciones inalámbricas Wi-Fi. El foco de solución, como decimos, son tecnologías Wi-Fi para dar servicios específicamente a laptops, a a tablets y smartphones, es decir, no estamos tan enfocados en lo que son soluciones de Wi-Fi para punto a punto y punto a multipunto, aunque en realidad vamos a ver que sí hacemos este tipo de soluciones. Las soluciones están divididas básicamente en tres, en los que en portafolio, desde el punto de vista de ámbito de implementación, lo que es Wi-Fi de exterior e interior, en dos partes del portfolio, y desde el punto de vista de cobertura tenemos soluciones de macro, micro y picoceldas con gestión de red y control de servicios, tanto centralizados como en la nube. Nuestro modelo de negocios es venta a través de canales regionales, integradores y otros partners, es decir, que no hacemos venta directa, digamos, al cliente final. En el mercado, obviamente, existen muchas soluciones de Wi-Fi, usted conoce seguramente muchos fabricantes. Lo importante es destacar cuáles son las ventajas tecnológicas que tiene Altai. Podemos hablar de precio, digamos, después en otro momento, pero desde el punto de vista tecnológico, Altai tiene diferenciación respecto de otros fabricantes, digamos. En principio, manejamos una gran capacidad, nuestros equipos, nuestras soluciones son todas estándar, prácticamente todas, salvo algún equipo single band, todas las soluciones son de banda dual con el estándar 802.11ac, logrando capacidades hasta 1.75 gigabits por segundo entre las dos bandas. También la tecnología Altai puede dar servicio a una gran cantidad de usuarios. Digamos, el hardware interno tiene la capacidad necesaria para soportar la máxima capacidad que se puede lograr según el estándar Wi-Fi actualmente. Por otro lado, el diferenciador de Altai muy importante es la cobertura. Es decir, Altai es el único que logra la mayor cobertura del mercado. Ahora podemos ver las distancias que logramos. Las características más sobresalientes de Altai. Es decir, cuando uno hablan de Altai, seguramente alguien les diga, que conoce Altai va a decir, ah, bueno, tiene un equipo de mucha cobertura. Esto es gracias a una tecnología desarrollada por Altai y patentada por Altai, que es basada en Smart Antenna Technology, Wi-Fi, pero sí es aplicado al Wi-Fi en este caso, y aplicando tecnología MIMO 8x8 con algoritmos de mitigación de interferencia. Eso nos permite llegar a una distancia, ganar adicionalmente a otros fabricantes 14 dBi por diversidad. Esto nos permite lograr distancias de hasta 1.7 kilómetros contra una laptop en el equipo más, digamos, de mayor alcance, lo cual está muy por fuera de lo que otros fabricantes pueden realizar. Por otro lado, y no menor, es el throughput. Los equipos, gracias a esta tecnología de Smart Antenna y MIMO 8x8 y el algoritmo de mitigación de interferencia, logramos un throughput muy importante, a veces incluso simétrico entre el download y el upload. Ya sabemos que siempre el Wi-Fi es 80% download y 20% upload. Podemos lograr incluso en ciertas situaciones este tráfico simétrico. Y por otro lado tenemos, bueno, este mayor throughput está en el orden de hasta 5 veces respecto a otros fabricantes. Y la otra cosa interesante es que Altai desarrolló una tecnología llamada AirFi que permite justamente controlar el tiempo de aire por usuario para aquellos usuarios que, digamos, están modulando por alguna razón a una velocidad muy baja y, digamos, generan que todo el throughput de la radiobase caiga para el resto de los usuarios. Entonces podemos controlar eso también. Por lograr una máxima cobertura, que estamos hablando de hasta 10 veces el área de cobertura respecto a otro fabricante, obviamente esto conlleva menores costos de infraestructura, menores costos de backhaul, de energía, etc. Entonces, eso minimiza el costo total de la adquisición, el total cost of ownership, que podemos llegar hasta un 68% más barato respecto de otras implementaciones del mercado. Obviamente, menor cantidad de equipo implica rápido despliegue. O sea, no es lo mismo instalar, si decimos una relación de 10, 8 a 1 respecto a otro fabricante, instalar 80 equipos que 8, ¿no? Bueno, y lo más interesante es que gracias a
la utilización de filtros de alta calidad y los algoritmos de mitigación de interferencias, tenemos una tolerancia a interferencias y generamos menos espurias, por ejemplo, para las instalaciones que van en desborde de datos de 3G sobre Wi-Fi, ¿no? Un poco hablando también de las tecnologías, esto es lo que hablamos de MIMO 8x8, son 8 antenas, 8 radios que transmiten simultáneamente y reciben simultáneamente, y eso hace que el sistema se comporte como, digamos, teniendo varios receptores simultáneos que pueden interactuar internamente en el equipo para lograr una señal mucho más ampliada respecto a otros fabricantes. Y obviamente, como hay mayor sensibilidad en la recepción, hay algoritmos que hacen que mitiguen la interferencia para que este efecto no sea nocivo ante una sensibilidad tan alta. El algoritmo ERFI que mencioné recién implica, digamos, activando este mecanismo, implica que el throughput de la radio base, cuando está muy bajo por muchas retransmisiones, por dispositivos que están modulando muy abajo, haga que se corte ese tiempo de aire para los que modulan bajo, total están con una experiencia de navegación baja, y permita que el resto pueda navegar de manera más saludable. Lo interesante también es el evitar la interferencia. Son equipos que no funcionan con una sola antena, sino con múltiples antenas, entonces, de alguna manera, el equipo tiene la capacidad de, ante problemas de interferencia, anular esa parte de las antenas que está recibiendo interferencia, pero seguir dando servicio al resto de los clientes, cosa que en un AP típico eso no sucede, ¿no? Y por último, dentro de las tecnologías, obviamente tenemos soluciones de gestión, que no solamente hacen gestión de red, es decir, para monitorear toda la red, pensemos en una red exterior, que hay equipos diseminados por muchos lugares, tener algo concentrado, integrado con Google Earth, que permita ver la solución, pero además tiene otras funcionalidades que son la del control de los servicios, manejo de portal cautivo, login por redes sociales, por un montón de otras alternativas, que lo hacen una solución completa. Respecto de las aplicaciones, dijimos que Altai tiene, por ahí tiene 3 ámbitos de aplicaciones, o englobamos en 3 tipos de aplicaciones. Una es lo que es banda ancha inalámbrica, es decir, sistemas para WISP y también para los proyectos de gobierno. Básicamente la diferencia es que uno cobra por el servicio y el otro no. El otro grupo importante son las aplicaciones industriales y redes privadas, es decir, todos aquellos entornos que hacen uso del Wi-Fi como infraestructura propia. Ponemos por caso los puertos de contenedores, que somos muy exitosos en la región, bodegas, warehouse, lo que son áreas de manufactura, estadios, bueno, ya hay universidades, hotelería, etc. Y por último, las aplicaciones de offloading de 3G y 4G sobre Wi-Fi, por la funcionalidad esta de tener un sistema que permite llegar a una distancia similar al 3G y 4G y que además permite, gracias a la escasa interferencia que genera o que recibe de otras radiaciones, poder hacer coubicación en la misma celda celular con una distancia de cobertura casi del orden del 3G o 4G. Nos vamos a focalizar en esta parte, exclusivamente lo que son redes de gobierno. En primer lugar, bueno, hacer una pequeña mención de lo que notamos como crecimiento en Latinoamérica, de este tipo de proyectos de Wi-Fi público, Wi-Fi social, ya hace bastantes años, yo creo que 8, 9, hasta 10 años, diría yo, que se iniciaron diversos proyectos de conectividad para disminuir la brecha digital o para otras implementaciones, digamos, y ofrecer a la población una conectividad básica, tal vez como un derecho ciudadano. Bueno, estos planes se fueron implementando y en muchos casos se continúan implementando de diferentes maneras. Y bueno, mediante 2 modalidades, que es la que mayormente hemos visto. Una es a través de la compra directa o sea, por licitación obviamente, pero compra directamente de la infraestructura para dar el servicio por parte del gobierno, y otros casos por licitación de los gobiernos para dar a un operador que ofrezca el mejor servicio con un contrato de servicios hacia ese operador. Es decir, que el cliente para Altai cambia de uno a otro, es decir, de un cliente netamente de gobierno a un cliente que es un operador, en definitiva, que presta servicio al gobierno. Vemos en la región planes a nivel municipal, provincial, incluso a nivel nacional, como son los planes Vive Digital en Colombia, con financiamiento del gobierno nacional, que ha sido bastante exitoso. En la región también está Conectar Igualdad, bueno,
Argentina, Buenos Aires Wi-Fi, el plan Ceibal en Uruguay son bastante conocidos, el plan de Fitel también en Perú para la distribución. Y todos los proyectos en general involucran diferentes tecnologías. O sea, muchos son de fibra, es conectividad de datos, entonces puede ser fibra, puede ser enlaces punto a punto multipunto en banda licenciada, no licenciada, pero siempre, como característica, incluyen tecnología Wi-Fi. Es decir, siempre que hay un proyecto de gobierno, vimos en la mayoría de los casos que hay tecnología Wi-Fi necesaria para ese servicio. En esencia, digamos que la tecnología Wi-Fi se ha convertido como el estándar, digamos, de conectividad de acceso, ¿no? Entonces ahí Altai tiene un papel muy importante que jugar. Un dato interesante que me pareció, digamos, propio poner aquí en esta presentación es que se prevé que el número de hotspots pasará de 94 millones a nivel mundial, 94 millones de hotspots en 2016, a un total de 541 millones en 2021. No sé si será exactamente así, son predicciones, pero estamos hablando de más que multiplicar por 5 la cantidad de hotspots públicos, solamente públicos, y que se espera que el 10% de esa capacidad esté implementada en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora, ya he hablado de quién es Altai, cuál es la problemática del Wi-Fi en redes de gobierno, así en general. Veamos en dónde los gobiernos, por lo menos en los proyectos que ha participado Altai, nos solicitan cobertura. Típicamente nos piden cobertura en las calles, por ejemplo, en ciertas ciudades, por ahí no en toda la ciudad, pero puede darse el caso, pero es cobertura en las calles, cobertura outdoor en ciertos lugares, en ciertas regiones, a veces por interés social o por lo que fuera. Luego en parques municipales, que llamamos donde está, típicamente las ciudades del interior son parques donde está la plaza, o sea, la plaza central, el parque central con el municipio, con, no sé, la estación de policía, algunos edificios públicos, la iglesia, típicamente. También en plazas, lo que llamamos plazas o paseos, lugares públicos que el gobierno tiene interés de dar servicio por razones turísticas, por diferentes motivos. En zonas incluso densamente pobladas, los gobiernos suelen implementar soluciones de conectividad en las áreas de metrobús o digamos, o incluso metro underground, para los pasajeros solamente en las estaciones, a veces incluso con necesidades de hacerlo en todo el recorrido. En áreas turísticas y recreativas, pueden ser malecones o costaneras, lugares de amplio, de área amplia, pero que bueno, que también se requiere dar servicio de Wi-Fi. Y también es motivo muchas veces de los proyectos de gobierno dar conectividad de LAN inalámbrica, se dice, entre entidades de gobierno. ¿Okay? Veamos cómo resolvemos el tema de las soluciones en las calles. Es decir, en las calles, a menos que tengamos sitios altos o torres o lugares donde poner equipos de gran cobertura, como dijimos hoy, hablamos de la 8 o la serie de MIMO 8x8, si no contamos, ¿qué es lo que habitualmente nos pasa? No hay sitios altos, o si los hay pocos, digamos. En general lo que nos dicen los gobiernos o los municipios, nos dicen, bueno, utilicen las luminarias, utilicen las marquesinas, utilicen, digamos, no pensamos poner infraestructura que modifique digamos, la vista del lugar, ¿no? A menos que hayan existentes. Pero en general lo que notamos es que para las calles es una buena solución los equipos direccionales, los A13i, de la familia A13i, para los que no tengan toda la familia de productos, les podemos enviar el catálogo, lo pueden visitar en nuestra página, pero la serie A13i y la serie X500 son equipos de gama media de cobertura, digamos, de lo que hablamos, pico cobertura, micro y macro, son de micro cobertura, son equipos de cobertura hasta cierto punto, bueno, son 600, 700 metros de cobertura por ahí a lo más, pero en proyectos para cubrir calles normalmente hacemos coberturas para acotar un poco los niveles de potencia y tener seguridad en la conexión, con estos equipos direccionales con un rango no mayor a los 200, 300 metros y ya poner cada 300 metros un equipo que va apuntado hacia la calle para dar cobertura en ese lugar. Vamos a ver también un proyecto, un caso de éxito que tiene que ver con esto y que es prácticamente esta implementación
tal vez con un equipo no exactamente el mismo, pero similar. La diferencia de la 13i y la X500 es que la 13i es Single User MIMO y el nuevo AX500S es un equipo sectorial de múltiples usuarios, es decir, que atiende simultáneamente. En cuanto a los parques centrales o parques municipales, llamémosle así, bueno, depende, la elección va a ser del producto, va a ser dependiendo de qué infraestructura tengamos para montar. Si hay un poste o una luminaria o algo alto para poder conectar el equipo en el centro del parque, utilizaremos seguramente equipos omnidireccionales, la serie X500T o X500X conectorizado, que se pueden poner antenas en 2.4 y 5 GHz omnidireccionales. Es una muy buena opción. Generalmente son lugares que no se espera una gran densidad, hay mucho parque y poco lugar para la gente. Entonces, habitualmente, la experiencia que tenemos es que con uno, a lo sumo dos equipos, está más que cubierto. Cuando la alternativa de conexión de un equipo en el centro no es viable, porque no existe, bueno, también podemos hacer mención del equipo A2, que es omnidireccional, pero el A2 es solamente la banda 2.4, con lo cual la banda de 5 prácticamente se desperdicia y sabemos que siempre en entornos urbanos la banda 2.4 está más limitada en cantidad de usuarios porque hay más interferencias, más canales ocupados, etc. Si no tenemos la alternativa de conexión desde el centro, podemos optar por conectividad desde los edificios linderos, generalmente son edificios públicos, o puede ser también de luminarias que están enfrente para poner equipo sectorial. Aquí la problemática, podemos poner uno o varios equipos, depende eh, un poco las condiciones de presupuesto y necesidades del municipio. A veces dicen, no, esto en tal fecha del día de la independencia se llena de gente y queremos darle wifi, a veces se ponen más cantidad, pero en general con pocos equipos se resuelve. El A3EI sectorial Dual Band y la X500S son equipos, estamos hablando de equipo outdoor, Single User MIMO y Multi User MIMO, de mucha cantidad, podemos manejar, digamos, típicamente no poner más de 200 usuarios concurrentes entre las dos bandas, aunque el equipo soporte más, es lo que nosotros recomendamos como fabricante, ¿no? Y lo que hacemos realmente en las implementaciones. Otro de los escenarios es, son lo que llamamos paseos. Acá, bueno, esto es la Plaza Mayor de Madrid, pero digamos, podría ser cualquier parque público donde ya hay mayor concentración de gente, donde hay lugares donde se hacen eventos anuales, etcétera. Bueno, ya ahí generalmente es difícil poner equipamiento en el centro, muchas veces se utiliza equipamiento que va atacado desde afuera hacia adentro. Como digo, no tenemos todos los escenarios de implementación, este es un ejemplo, pero en general lo que hacemos como regla básica es donde podemos poner omnidireccional, generalmente porque hay infraestructura disponible, es cuando pensamos no poner muchos equipos, porque la omnidireccionalidad es buena, si bien digo, pero genera, digamos, que el espectro se empiece a ensuciar un poco más. Con equipos ya sectoriales o direccionales, uno puede enfocarse directamente en áreas específicas y segmentar las áreas de cobertura de una manera un poco más, digamos, eficiente, sin elevar tanto el piso de ruido, y haciendo la cosa un poco más ordenada. ¿Okay? Lo omnidireccional es bueno porque emite en todas direcciones, pero como digo, hay que tener un poco de cuidado en esas implementaciones. En lo que son en Wi-Fi en estaciones o en entornos de estaciones, por ejemplo, metrobuses o el metro, conocido como metro underground, o sea, el tren metro. Aquí, bueno, debemos destacar que tenemos que pensar también la cantidad de usuarios. Las estaciones de Metrobús generalmente son más pequeñas, tienen menos cantidad comparados al menos con las estaciones de metro, de tren metro, con lo cual ahí tenemos que ver cuántos equipos se ponen, pero en general, por ejemplo, una estación de Metrobús suele ser, y tenemos ya implementaciones en algunos países, suelen ser interesantes las instalaciones omnidireccionales, como decimos, son equipos dual band. Nosotros tendemos a poner equipo de exterior, a pesar de que ahí se ve que es un techo, que parece que no le da las inclemencias del tiempo, pero bueno, la humedad, el polvo y otras cuestiones pueden hacer que si el equipo no es IP68, como en este caso la X500T, que es el omnidireccional, bueno, con el tiempo se van a empezar a dañar. Generalmente las estaciones de metro, de tren metro,
Por la capacidad, podríamos poner equipo A3C, que es el equipo Dual Band Dual Band estándar 802.11 AC. Tenemos la versión C, que es la versión omnidireccional para montaje en techo, pero generalmente por dos razones, digamos, porque no se suele utilizar porque los techos generalmente son bajos. Cuando son bajos, digamos, no se alcanza a hacer la cobertura muy omnidireccional, sino queda por ahí más confinada. Y además, como hay mucha cantidad de gente, conviene también poner equipo direccional. Y el equipo A3W es un equipo que va en pared, pero también se puede poner en techo, y lo hemos usado mucho en auditorios para segmentar la cobertura, porque es un equipo sectorial. Entonces, poniéndolo en techo, se puede dar a un sector, después a unos metros se pone otro equipo, y así, con eso aumentamos no solamente una cobertura eficiente, sino en capacidad, porque son X cantidad de equipos que ponemos en ese lugar. Ya en lugares, en áreas turísticas abiertas, yo no sé cómo nombrar este tipo de entornos, pero, por ejemplo, en áreas, en playas, en lugares de tipo costaneras, o playas costaneras de río, o de lagos, lo que fuera, donde hay en una ciudad turística, por ejemplo, la opción de poner muchos equipos es posible, digamos, pero uno ve más viable poner un equipo de gran cobertura como el A8, que puede dar cobertura de 700 hasta 800 metros, es 1 kilómetro en línea de vista como máximo, pero digamos en un lugar por ahí con algunos niveles de ruido, con algunos obstáculos, estamos pensando en una solución de 500, 600 metros. Entonces, por ahí con poco equipamiento en un lugar muy extenso, podemos lograr con menor cantidad de equipo. No nos olvidemos que acá priman la infraestructura para instalarlo, que ahí, bueno, ahí hay algo existente, pero en general suele no haber. Entonces hay que poner una torre, hay que poner un mástil. Si tenemos lugares, si podemos disfrutar de lugares altos, esta implementación es muy saludable, porque logramos coberturas muy importantes en distancia, y si ponemos equipos sectoriales, me refiero el A8 e INAC, que tiene un sector con 8 segmentos de antena cubriendo 80 grados, podemos llegar a distancias hasta superado los 1000 metros, ¿no? Entonces esa es una solución interesante, y esto baja mucho el costo de la implementación total de la solución. Por último, como escenario que nos hemos topado, y tenemos un caso que voy a mencionar en un minuto, son los ejemplos de conectividad entre entidades de gobierno. Ahí, en general, nosotros como fabricantes recomendamos soluciones TDMA punto a punto multipunto, que en distancias largas suelen ser las más eficientes, porque además son más eficientes con el espectro. En cuanto al Wi-Fi como punto a punto, el Wi-Fi tiene una eficiencia del orden del 50%, pero ¿qué pasa? En situaciones donde los edificios públicos requieren conectividad entre ellos, yo puedo hacer uso, y bueno, están muy próximos, no tiene sentido poner un equipo que por ahí es mucho más caro, como un TDMA, dependiendo de la calidad del producto, pero para un equipo de la calidad de los equipos Altai, poner un equipo de esa calidad, IP67, IP68, con buenas prestaciones, implica, bueno, una inversión un poco mayor. En el caso de los equipos de Altai, utilizando el bridge, el segundo radio en 5 GHz, podemos armar enlaces de 5 GHz Wi-Fi estándar, segurizados con todas las precauciones, pero con una eficiencia menor, pero en distancias cortas y con necesidades de ancho de banda no hablamos del gigabit Ethernet ni nada por el estilo. Podemos tener soluciones muy interesantes, y de hecho las hemos implementado en proyectos de gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, para unir una sala de cómputos con, no sé, la alcaldía, o qué sé yo, puede ser una biblioteca con, no sé, con algún lugar público, se puede hacer tranquilamente con equipo Wi-Fi, que además en la banda de 2.4 nos puede dar Wi-Fi en esa región. Es decir, este equipo A2 que está ahí tiene dos puertos de RF para un MIMO 2x2, una antena MIMO 2x2, y puede dar una cobertura sectorial u omnidireccional en ese punto, y a la vez distribuir tanto en punto a punto como punto a multipunto la capacidad de datos, ¿no? Gestión de red. En cuanto a gestión de red, Altai tiene 3 opciones, o ofrecemos actualmente 3 opciones. En realidad, actualmente, hoy por hoy tenemos 2, tenemos este año ya una tercera que está en camino, que la voy a mencionar ahora.
tenemos la posibilidad de hacer gestión flexible de toda la red Wi-Fi, y no solamente, como dije anteriormente, a la red, a la gestión de red específicamente, es decir, ver las alarmas, configurar los equipos, habilitar NCCID, hacer un upgrade de la red, ver los equipos dispuestos espacialmente en nuestra red, sino que además de lo que es gestión de red, la solución de gestión Altair tiene un módulo de gestión de servicios, es decir, que podemos no solamente activar las cuentas, tener cuentas locales, manejar servicios de prepago y de pospago, ¿no? Con usuarios que uno puede desde el Altair controlar. Se puede desplegar un portal cautivo que es propio, o tiene algunos modelos template, uno puede armar un diseño, o incluso puede direccionar eso en portal server, ¿no? Esa flexibilidad la tenemos, y también, yo hablé de base de datos local, pero podemos tener una base de datos del operador, o digamos, una base de datos Redius del cliente, que perfectamente puede funcionar, pero ya el sistema tiene la posibilidad de gestionar los usuarios. La versión cloud, que está a la izquierda, no requiere de servidor, es una solución, como bien lo dice, en la nube. En este caso, cabe destacar que la gestión, o sea, los datos que provienen de la radio base vienen de dos tipos. Uno es los datos de usuario específicamente y los datos de la gestión. Solamente los datos de gestión son los que viajan al Altair. El Altair no recibe los datos de usuario, viajan obviamente encriptados, y los datos de usuario hacen el drop local. Entonces, siempre que, y acá viene la restricción de uso, siempre que los AP tengan salida a Internet, el sistema puede funcionar con un Altair en la nube. Si los AP es una red privada que no tiene salida a Internet, hay que buscar otra alternativa, que podemos pasar al caso del Altair on-premises, que está aquí en el centro, que es una versión en servidor, va sobre el servidor Linux, y que la diferencia es que, bueno, aquí hay que contar con un servidor, hay que mantener ese servidor, tiene un esquema, a diferencia del Altair en la nube, el esquema del Altair en la nube es con créditos consumibles que uno tiene que ir adquiriendo como si fueran dicho mal la comparativa, pero bueno, son como los créditos del celular, ¿no? Uno los va consumiendo y tiene que recargar cada cierto tiempo. En cambio, la solución Altair on-premises es una solución con licenciamiento vitalicio, es decir, uno compra la solución, el software, las licencias para el tamaño de red, y a menos que crezca en su tamaño de red, no hay que comprar más licencias. Lo que sí hay que mantener un servidor, y bueno, no va a ser lo mismo que tener un servidor siempre actualizado como son las versiones en la nube. Por último, Altair es una solución que está sacando al mercado Altair, donde ya cuando uno requiere hacer tunneling hacia los APs, para otras aplicaciones específicas, y tiene digamos, la funcionalidad de Gateway, es una solución, digamos, en un appliance de Altair. Veámoslo por ahora de esa manera. Obviamente en los proyectos de gobierno hay muchas opciones de login. En general los servicios de gobierno son gratuitos, pero hay una densidad muy importante de gente que accede a esos servicios gratuitos y que ya desde hace un tiempo a la fecha se empezaron a aprovechar la información, que se puede obtener de ahí, ¿no? Como números de teléfono, información de rangos de edades, uno puede hacer una segmentación, analizar lo que se llama el Big Data. Entonces, bueno, hay varias modalidades de login. En general, se va a un portal cautivo, donde el usuario acepta los términos y condiciones. En general se pone un aceptar y empezar a navegar, pero en algunos casos se pide, bueno, para algunas redes usuario y password, para habilitando otros SSID, por ejemplo, para el mismo gobierno que tenga un acceso diferenciado. Se puede hacer un login de invitados, ¿no? Con ciertas restricciones. O sea, la población tiene acceso a un servicio, no sé, de 5 megas, pero los visitantes les damos un servicio de cortesía de 1 mega, por ejemplo, ¿no? Registración básica, registración y verificación de email. A veces los usuarios ponen, qué sé yo, como le gusta decir a Felipe, Batman, cualquier cosa, y eso no es una dirección que después nos sirva como información para ser utilizada a posteriori. Entonces se hacen registraciones por verificación de email, se le da un ingreso al sistema por unos minutos, 4 o 5 minutos, que pueda acceder, se le envía su
su password a su dirección de mail, a la que especificó, y eso ya permite que el usuario esté validado con su dirección de mail. También tenemos validación dentro del mismo sistema, validación por redes sociales, que también son datos prevalidados y muchas veces dependiendo de la restricción que pone el usuario Facebook, ¿no? O sea, si lo tiene muy restringido la información que comparte, tal vez podemos quitar algunas, o sea, recoger alguna información del usuario, pero en general, si la información es muy amplia, se puede obtener información como gustos, perfiles, red de contactos, etcétera, número de teléfono, y muchas otras cosas más. Y también el login por perfiles de Google. Un poco el esquema de red, como para mencionarles esto, no sé, Felipe, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ok, te ¿Me cedo la escuchan palabra para bien? explicar un poco más en detalle, que sos más Sí, bueno, este diagrama de red es similar al que hemos mostrado en otras aplicaciones como la del pasado webinar, donde se hace un despliegue con Altair, bien sea en la nube o la versión en servidor. Acá, pues, el tráfico también se desborda de forma local. Dependiendo de los requerimientos del proyecto, típicamente en los proyectos de gobierno se crean zonas o regiones, entonces podríamos pensar en Alta Iquea regional, o incluso hay muchos proyectos de gobierno de si es para alguna municipalidad, o sea, se hace aún más pequeña esa región del Alta Iquea. Es por eso que en muchos de los proyectos de gobierno, y como está aquí en el diagrama, se tiene un gestor de gestores. Hemos visto en varios de los proyectos de gobierno en Latinoamérica que están pidiendo un gestor de gestores que sea capaz de tener visibilidad SNMP de los switches, de los access points, de los diferentes gateway, todos los elementos de red. Entonces, pues la ventaja es que la solución de Altai, aunque esté reportando para la gestión y control contra una plataforma como el Altai Care, también es capaz de enviar esos traps SNMP hacia un gestor de gestores. Y lo decimos porque está siendo un requerimiento típicamente en los proyectos de gobierno, ¿de acuerdo? Ahí la ventaja, pues que no va a ser un cuello de botella de tráfico, por lo que se está desbordando localmente hacia el equipo. Entonces hemos visto que muchos proyectos de gobierno colocan un router que despliegue portal cautivo para un conjunto de parques, plazas, como lo mencionaba Javier, y pues la gestión iría directamente al Altair. Por otro lado, pues ya dependiendo si queremos utilizar el portal cautivo del Altair o queremos utilizar un portal cautivo externo, pues de eso va a depender que, pues, la opción que elijamos en el Altair, si hacemos el uso del Altair o no. Eso Ok, sí, a grandes rasgos. ok. Gracias, Felipe. Bueno, ya he explicado un poco, resumiendo, hablamos de quién es Altai, cuál es el diferenciador de Altai con los sistemas de macro, micro y pico cobertura, tanto para exterior y para interior. También mencionamos cuáles son los mercados en los que nos enfocamos y también fuimos a la problemática de conectividad bueno, el típico de los proyectos de gobierno en general que nos hemos topado en la región. Ahora veamos ya específicamente algo por ahí, a mi juicio, más interesante o más dinámico, que es las implementaciones, los casos de éxito. Altai, bueno, tenemos algunos más casos de éxito que los que están ahí mencionados, pero me focalicé por ciertas razones que les voy a explicar en un minuto en estos cuatro proyectos de gobierno. En el caso de la red de Vive Digital en Colombia, que vamos a ver en un minuto, específicamente, bueno, es una red muy típica de red de gobierno, donde tiene una infinidad de escenarios, pero voy a hablar en particular del escenario el que implementamos. En el caso de Wi-Fi en Mérida, en Yucatán, donde se hizo una red muy interesante a nivel de gobierno, a nivel de gobierno para el turismo específicamente. Un proyecto para Wi-Fi en escuelas, también proyecto de gobierno
para una cantidad de escuelas bastante importantes, y lo traigo para que vean un poco la cantidad de equipamientos que hemos estado, o nuestro partner ha implementado en solución para una red bastante grande y con condiciones bastante complicadas desde el punto de vista del ambiente, ¿no? Y por último, un parque, que yo lo puedo, un parque temático, podemos decir lugares turísticos de interés de una ciudad que por ahí muchas veces el gobierno quiere dar servicio. Este no es un proyecto de gobierno, pero lo voy a poner específicamente como un caso ejemplo dentro de los otros que hemos hecho. Es un proyecto privado, pero tiene las características por el lugar y por lugar público del que nos suelen pedir típicamente los gobiernos. Para el caso Vive Digital, les muestro el Plan Nacional Vive Digital en Colombia, que ya tiene, bueno, tiene varios años, no es de ahora. Colombia lo lanzó hace varios años, un programa a nivel nacional para disminuir la brecha digital. El proyecto consta de varias etapas en las que se ha implementado y se siguen implementando actualmente las ampliaciones en diferentes regiones. Acá el modelo, yo les hablaba del modelo de vender la infraestructura al gobierno y venderle la infraestructura a un operador que gana el proyecto en el gobierno y le provee el servicio. Bueno, este es el caso. Una de las etapas más importantes fue la de Wi-Fi en 80 ciudades de Cundinamarca y Boyacá, las cuales fueron para despliegue de zonas Wi-Fi en exterior y una LAN inalámbrica. Y ahí viene a colación lo que dije anteriormente de cómo podemos implementar una LAN entre edificios públicos, ¿no? El principal problema que tenía este proyecto, o los principales desafíos era justamente la ausencia de sitios y la necesidad de cubrir múltiples zonas. No se podía cablear, o sea, la solución de cableado no era viable o no era posible. Habían también presencia de obstáculos, árboles y otros obstáculos. La solución de Altai que ofrecimos fueron de tipo hotspot, es decir, no equipos de gran cobertura, sino hotspot, con la serie de equipos A2, principalmente por dos razones: por la cobertura que tiene, la relación precio-performance, un equipo muy, muy versátil, lo tenemos aplicado en muchos proyectos de gobierno, pero además tiene un radio de 5 GHz, que en ese caso lo utilizamos además para dar servicio de conectividad entre edificios públicos, ¿no? Entre bomberos, hospitales, se utiliza también para telemedicina, un montón de servicios. Y este es un proyecto muy interesante que además fue orgullosamente premiado en el Mobile World Congress de Barcelona en 2012, ya lleva unos años importantes, pero se instalaron 400 APs para dar servicio en 80 ciudades. Esto va con gestión de Altai, con la conectividad de Red LAN. Otro de los proyectos interesantes es el proyecto que hicimos con uno de nuestros integradores en México, donde en el caso de este proyecto de gobierno se buscaba como zona de interés. Ustedes saben que, bueno, los que no saben, les comento, digamos, Mérida es una ciudad turística en Yucatán, recibe una gran afluencia de público durante todo el año, de turistas. Y bueno, y la alcaldía pensó en implementar no solamente esto para la población, digamos, una zona Wi-Fi, un área céntrica Wi-Fi, no solamente para la población, sino obviamente para el turismo. Los principales desafíos aquí era dar un servicio de calidad. No estamos hablando de poner equipo de bajo costo, dijeron, no nos interesan las soluciones de bajo costo, o sea, soluciones, digamos, de poca durabilidad. El otro punto, bueno, como decíamos, la concurrencia de cantidad de personas que suele haber. Los únicos lugares de instalación permitidos son las luminarias y algunas fachadas de edificios, principalmente las luminarias. Otro punto no menor, la instalación había que hacerse de noche, con lo cual alternativas de solución complicadas de instalar no eran una solución, al menos atractiva, digamos, para el gobierno le da igual, digamos, mientras los haga en tiempo y forma, pero para el integrador tener una solución que sea de fácil instalación es importante, y esta lo es. Lo más importante era el hecho de que había que ajustarse, como en todo proyecto, perdón, como en todo proyecto hay que ajustarse el presupuesto, ¿no? Entonces, afortunadamente, bueno, dentro de todos los competidores, Altai logró no solamente ajustarse al presupuesto, también con una menor cantidad de equipos,
que otras propuestas, dicho por el cliente, o sea, cómo están logrando esta solución con menos cantidad de equipos que tenemos, digamos, que nos han mostrado, nos han hecho prediseños. Nosotros les mostramos justamente la distancia de cobertura de los equipos, nuestro partner implementó la instalación con 75 access points, de los cuales 70 son omnidireccionales, y algunos, por ciertas situaciones, se pusieron 70 sectoriales y 5 omnidireccionales. Pero básicamente la cobertura se hizo poniendo equipos a mayor distancia. Aquí vemos el ahorro en costo de la solución, porque, digamos, como para comentarles un dato interesante, con el presupuesto se logró hacer no solamente proveerle al municipio de la solución completa, end-to-end, incluso con el backhaul, que en este caso no es alta, es un backhaul TMA, pero no solamente eso, sino que además dentro del presupuesto se le pudo brindar un contrato de mantenimiento postventa por 3 años. Acá vemos el ahorro importante con la tecnología Altai, o el TCO reducido, ¿no? Se entregan 2 megabits por usuario, es una plataforma, digamos, en su conjunto tiene 600 megabits en una especie de, está dividido como en 4 zonas, esas 4 zonas tienen como una delta de conexión TDMA, que es esa línea amarilla, ¿no? Porque en caso de falla de alguno de los enlaces, siempre hay otro enlace que ese sería el backbone, y bueno, desde cada uno de esos puntos llega un CPE que se ve aquí arriba en el mástil. Aquí vemos la luminaria, el mástil, y ahí tiene un CPE que está apuntando cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces ahí se logró cobertura 100%, lo único que hay aquí es típicamente, y eso hay que decirlo, no lo provee Altai, pero generalmente los integradores lo buscan o lo tienen para proveer, que es filtrado de contenido, porque no es deseable que una red de gobierno pueda ser usada para utilizar material indebido, ¿no? Y obviamente firewall, ¿no? También para acceso, para filtrado de esas conexiones indebidas. Esto se logra dar Wi-Fi en un área turística al 100% con una velocidad bastante interesante. Esto es una red abierta con un login simplemente para que a futuro exista la posibilidad de poner un portal cautivo, ¿no? Ahí vemos cómo, decíamos, la cobertura en las calles con equipo sectorial, poner equipo cada X cantidad de metros, o sí, cientos de metros. Aquí vemos cómo se implementó, otras fotos, acá un área céntrica, vemos la cantidad de gente, aquí se pone un equipo que no sé si se alcanza a ver, pero bueno, es un equipo omnidireccional, que es el A2 con las antenas ahí arriba, 2 antenas omnidireccionales, y con eso logro dar la cobertura omnidireccional en ese punto, y para el resto de la implementación, en su gran mayoría, yo diría casi un 90%, fueron equipos sectoriales banda dual, 2.4 y 5 GHz para exterior. El otro proyecto, y acá sí, si bien se utiliza prácticamente el mismo equipo, o sea, equipos A2, un proyecto que hicimos en Venezuela para dar cobertura en escuelas rurales, diseminadas, como decimos, en el medio de la nada, pero en el medio de lugares poco accesibles, ¿no? Donde ya también soluciones, se llega solamente con un backhaul satelital, en el cual hay que hacer además colocation, es decir, poner el equipo en el mismo sitio, implantado en el mismo punto, como se muestra ahí en la figura, que el backhaul, que la estación base satelital. Entonces ahí la intención es dar, imagínense, en lugares del interior, con poca cantidad de gente, con pocos alumnos, y que el sistema permita dar Wi-Fi en el interior de la escuela y obviamente puesto afuera, porque ese mismo equipo se utiliza para dar servicio Wi-Fi a la población cuando los estudiantes no están, digamos. Sería una capacidad ociosa meter el equipo dentro de la escuela. Bueno, aquí es importante ver la cantidad, si se fijan, 1.700 access points en lugares completamente desatendidos, digo, mejor dicho, más que desatendidos, completamente lugares difíciles de acceder, con lo cual ir a reparar un equipo, si uno pone un equipo que puede ser por ahí un equipo de bajo costo, un equipo más, o una caja con un equipo indoor puesto fuera, yo qué sé, es una solución que puede funcionar, pero seguramente tengamos muchos problemas. Nos ha pasado con clientes que nos han dicho, hemos puesto soluciones de marca X, no importa, digamos, pero soluciones que se llaman low cost, que nos hemos pasado básicamente yendo a resetear el equipo, o yendo a cambiar el equipo,
equipo se quema o no tiene capacidad, etc. Tenemos 1.700 AP instalados para cobertura outdoor, de outdoor a indoor, ¿no? Y cobertura outdoor también, de hasta unos 300 metros de distancia. Todo esto bajo un paraguas de gestión, que no es la gestión actual, la que teníamos anteriormente, que era la WMS, pero en definitiva el gestor Altaiker hace lo mismo. Tenemos la gestión que podemos sectorizar, etcétera, ¿no? Este es otro caso interesante donde, bueno, lo resolvimos con una cantidad importante de equipamiento. La instalación en Teotihuacán, como les digo, no es un proyecto privado, no es un proyecto de gobierno, pero muestra a las claras cómo un gobierno podría resolver para sitios públicos de afluencia importante, como es el caso de las pirámides de Teotihuacán al noreste, digo bien, de la Ciudad de México, cómo puede resolver la solución de conectividad Wi-Fi para la población. En este caso, bueno, fue una iniciativa privada, bueno, en este caso Hyundai lo que hizo fue, tiene una aplicación que ustedes la pueden buscar en Google Play o en Apple Store, en App Store, que se llama Explore Teotihuacán, que es la que está aquí en la parte superior, donde uno acepta los términos y condiciones y ya se puede loguear digamos, a tener servicio Wi-Fi gratuito, en la cual la aplicación le da, digamos, es una guía virtual donde tiene un video, tiene explicaciones de cómo era en cada uno de los puntos donde uno está, ya sabe dónde está ubicado en el mapa y uno puede cliquear ahí y tener que sea un video de cómo era la civilización en ese momento. Bueno, básicamente un videito guía con el sponsorship, obviamente, de Hyundai, con un ancho de banda de 4,5 megas por usuario máximo. Bueno, acá quiero mostrarles cuáles fueron las alternativas. Las alternativas de solución, prácticamente todas eran inviables. Todo lo que era alternativa de Wi-Fi outdoor, de las marcas que se les ocurran. El problema aquí es que es un parque muy grande y que no tiene la posibilidad de poner equipos en cualquier lugar. No se puede llenar el parque de equipamiento, ¿no? Porque hay que poner un mástil, hay que modificar la fisonomía del lugar y, digamos, en conclusión, para hacerles la historia corta, lo que hicimos es una solución con equipos de gran cobertura, con cobertura de afuera hacia adentro, ¿ok? Entonces, no invadimos el terreno donde se circula la gente, se hace con pocos equipos. Ese gráfico que está en la parte inferior a la izquierda es en realidad esquemático, en realidad son 4 puntos, de los cuales uno de los puntos tiene 2 equipos, enfrente a la pirámide del Sol, que es la que se ve ahí en la foto, se direccionan 2 equipos por un tema de capacidad, pero el resto hay un equipo y se da cobertura de afuera hacia adentro. Para que se den una idea, para poner la torre que está aquí a la derecha, que es una torre que tiene una caja NEMA abajo con banco de baterías y, bueno, toda la parte de alimentación, porque no se puede llevar alimentación. Una torre de unos 25 o 30 metros, tiene paneles solares para alimentación del equipo, tiene por aquí el backhaul inalámbrico, que tiene 1 gigabit por segundo para todo el parque en total, y arriba apenas el equipo, ¿no? Entonces uno pensaría lo que sería poner toda esta infraestructura en varios lugares, sería muy costoso. Esto para que se den una idea, está camuflado con PVC verde para que parezca como una especie de arboleda para camuflar la torre, pero básicamente las alternativas de solución que tenía el cliente final eran inviables, o sea, no había que poner equipo, lo cual no era posible. Y también para que se den una idea, la complejidad no solamente del costo de esta infraestructura, sino además no se puede cavar, porque es una zona protegida, es patrimonio de la humanidad, no se puede cavar para meter una torre, lo cual tuvimos que armar una especie de trípode con patas bastante largas para poder sostener esa torre que fuera firme, que no se cayera, ¿no? Bueno, estos son los 4 ejemplos que quería mostrarles, un poco repasando la problemática de cada uno de los proyectos de gobierno, cómo se posiciona Altai con sus equipos de gran cobertura, mediana y baja cobertura, y las diferentes alternativas que utilizamos en cada uno de los escenarios. Les repito lo que dije al comienzo, no son los únicos escenarios, puede haber infinidad de escenarios, inclusive hay lugares que no tienen tanta arboleda y por ahí con poco equipamiento, con lugares altos, se puede lograr con equipamiento de gran cobertura. Siempre se hace el diseño entre un diseño por cobertura y diseño por capacidad. Regla casi básica, diría yo, equipo unidireccional cuando hay pocos
cuando hay necesidad de poner poca cantidad de equipos, y equipo sectorial en general para segmentar segmentar la cobertura. Bueno, hasta aquí yo les agradezco por el tiempo. Abro, no sé, el espacio para que si quieren hacer preguntas, como les digo, no están todos los escenarios. Si hay escenarios particulares, ustedes están enfrentando algún proyecto en particular, bueno, les pido que nos lo hagan saber y podemos ayudarlos en el diseño o en las ideas al menos, ¿no? Felipe. Bueno, hay una pregunta si el AX500 es conectorizado en ambas bandas. A ver. Bueno, en realidad el X500, gracias, el X500 y gracias por la pregunta. El X500 es una familia. Tenemos tres modelos. Hay un modelo, el X500S, que es el modelo sectorial, el X500T, que es el modelo sectorial integrado en las dos bandas, con, bueno, X apertura. Felipe me va a poder ayudar, creo 65 grados, una cosa así, pero digamos sectorizado en las dos bandas, integrado. Está la versión AX500T omnidireccional en las dos bandas, ¿okay? Que da cobertura omnidireccional en las dos bandas. Y tenemos una versión que es la X500X, la X viene de external, llamémoslo así para acordarse, external antena, que es conectorizado en ambas bandas y que puede ir con antena omnidireccional o antena sectorial o una combinación omni y sectorial en las bandas que ustedes elijan, ¿no? ¿Ok? Ok, gracias Javier. Y otra pregunta, si el multi-user MIMO funciona en download y en upload. Bueno, ahí no sé si quieres tú responder No, eso. no, no, mencionar lo que el estándar Wave 2, lo que indica, y este es estándar Wave 2, o sea, 802.11 AC Wave 2, indica que el multi-user, que es de dos usuarios a la vez, es en el downstream, al menos por ahora, digamos. En breve va a estar, no sé si ya está el estándar, Felipe, creo que no. Pues la X, no, el 2019. Pero el estándar a nivel mundial, digo, quiero decir, no hay implementaciones con el download y el upload en MU-MIMO, ¿verdad? No, porque apenas la Wi-Fi Alliance se están realizando algunas pruebas de compatibilidad, Mm, más que todo. ok. Pero bueno, eso obviamente mejora en la experiencia de navegación, o sea, el usuario, para los que no saben, por ahí los que no conocen exactamente los equipos SU-MIMO, los de la generación anterior, son equipos que hablan con muchos usuarios, pero no con todos al mismo tiempo. Habla con uno a la vez y le asigna un cierto tiempo. Y entonces, en la medida que cada usuario use más o menos tiempo, esté el AirFi Control activado o no, la experiencia de navegación del total, del promedio de los usuarios, es una. Cuando tengo un equipo como el Multi-User MIMO de la serie X500, al hablar con dos usuarios a la vez, sobre todo en el downstream, que es el más exigente en general, mejora notablemente, digamos, respecto de la SU MIMO, mejora la experiencia de navegación de los usuarios en general. Okay. Bueno, y un par de preguntas más para terminar. La calificación de estanqueidad del AX500 y consumo de créditos de Alta y Care. Yo creo que Bueno, con el esas dos. X500 es un equipo, bueno, todos los equipos de IP68, sí. claro, todos los equipos en general de Altair son IP67 y los equipos más pequeñitos, algunos son IP55. La nueva línea, y yo creo que la tendencia de Altair y de muchos fabricantes es utilizar IP68 como estándar de estanqueidad y es el que tiene la X500, ¿no? O la familia X500, son IP68. Y en cuanto a los créditos, consume lo mismo que la 3EI, consume 8 créditos diarios de Altair. Eh, bueno, básicamente eso, está en ese segmento de consumo de crédito, ¿no? Y en el caso el Altair en cloud-based, y en el caso de Altair on-premises, pesa dentro de la gestión, ¿no? Ponemos peso que le llamamos Network Element, pesa 6 Network Elements, al igual que los A3i. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, pues yo creo que ahí podemos dejar por el momento. Las otras las O, podemos ver vía email.
Ok, sí, sí, porque ya estamos un tanto pasaditos. Bueno, nada más agradecerles por la presencia. Vimos, como les digo, una afluencia bastante importante y reiterarles que los que no pudieron llegar a tiempo al inicio o se tuvieron que ir antes o no pudieron estar en las anteriores, están todas las sesiones grabadas en la plataforma, bueno, en el canal de YouTube de Altai Technologies Latam, Altai Technologies Latam, en la sección que se llama videos, y ahí en los videos están estas y otros webinars que hemos dado en los últimos meses y, bueno, y los futuros que vamos a dar. Así que bueno, que tengan una feliz tarde y, bueno, y quedamos en contacto. Esperamos consultas por email de aquellos que no pudieron realizar todas las consultas o que no pudimos contestar. Así que bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Hasta luego. Javier. Hasta luego.